Santi, tenemos que alquilar las bicicletas para el domingo, para la bicicleteada de la escuela. ¿Y sabés dónde alquilan bicis? Sí, mira, acá encontré. En el negocio Aventura alquilan bicicletas dobles y simples. Incluye casco. Ah, ese mismo negocio está en Facebook. Tiene muchos seguidores, más de 5.000. Sí, ahí las bicis simples cuestan 240 pesos por día, más un valor de 22 pesos con 50 por cada 10 kilómetros. Yo entré a la página pedaleando.com y te cobran 420 por día con kilometraje ilimitado. Y también el alquiler incluye casco. ¿Qué hacemos? ¿En qué negocio nos conviene alquilar las bicicletas? La situación problemática sobre el alquiler de bicicletas constituye un desafío para Franco y Santino. En el problema se pregunta, ¿qué hacemos? ¿En qué negocio nos conviene alquilar las bicicletas? El enunciado del problema no incluye palabras claves que sugieren qué hacer. Por ejemplo, la expresión por ciento, que indica que se debe calcular un porcentaje. Podrán hacerse variedad de preguntas en relación con los precios de alquiler en cada negocio, atendiendo el kilometraje en la cantidad de días. También podrán ponerse en acción diversidad de procedimientos para resolverlos, en lugar de hacerlo en una única forma. El docente selecciona situaciones problemáticas, problemas, que impliquen desafío, en tanto la forma de resolver y la respuesta no son evidentes, en lugar de ejercicios disfrazados de problemas, en los que el estudiante se limita a identificar la información presentada, los datos del problema, y opera con ellos en el orden en el que se le presentan. Además, la pregunta se presenta al final del enunciado y brinda pistas sobre qué operación usar. En total indica sumar. Si se pregunta cuánto queda, implica restar. Que admitan variedad de procedimientos de resolución, en lugar de resolverse de una única manera. Para evitar que los estudiantes, al resolver el problema, acudan a buscar qué realizar o qué fórmula usar, el docente podrá presentar situaciones problemáticas con datos de más, a partir de portadores numéricos y preguntas a esos portadores, presentados con textos discontinuos, con información irrelevante, que requieran buscar información, con preguntas variadas, que tengan varias soluciones, cuyos enunciados y preguntas aludan a problemas reales o verosímiles, tanto del contexto externo como interno a la matemática. Tenemos que decidir en qué negocio nos conviene alquilar las dos bicicletas. Para eso necesitamos comparar los dos precios que nos ofrecen. ¿Cuál es la información que conocemos? Sabemos que son dos negocios, Aventura y Pedaleando. Y que en Aventura hay bicicletas dobles y simples. ¿Se pueden usar bicis dobles en la bicicleteada de la escuela? No, saber qué bicicletas dobles no nos hace falta para resolver el problema. También necesitamos cascos. ¿En qué negocio se alquilan los cascos? En los dos el alquiler de los cascos está incluido. Por eso, para ver qué negocio nos conviene alquilar, la información sobre los cascos no es importante. Kilometraje ilimitado. ¿Y eso? No importa cuántos kilómetros haces con la bici, siempre te cobran lo mismo. Ah, si haces 10 kilómetros te cobran lo mismo que si haces 20. Aventura es más barato. Las bicis simples cuestan 240 pesos. Sí, pero en Facebook dice más un valor de 22,50 por cada 10 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que si haces 10 kilómetros, pagas 22 pesos con 50, además de los 240 pesos.
Dice, por cada 10 kilómetros, solo si haces 10 kilómetros te cobran 22,50 más. No, por cada 10 kilómetros significa que cada vez que haces 10 kilómetros te cobran 22 pesos con 50 más. ¿Qué sabemos del problema? Sabemos que son dos negocios. En el negocio pedaleando.com te alquilan la bici por todo el día. Y si haces 10, 20 o más kilómetros siempre te cobran 420 pesos. Porque dice kilometraje ilimitado. Al alquilar la bici te dan el casco. Y conocemos mucha información del negocio Aventura. Alquilan bicicletas dobles y simples. Con el alquiler de la bici te dan el casco. Primero tenés que pagar 240 pesos y cada vez que haces 10 kilómetros te cobran 22 pesos con 50 más porque dicen más un valor de 22 pesos con 50 por cada 10 kilómetros. Para elegir dónde alquilar las bicicletas, las informaciones sobre el casco y sobre el alquiler de las bicicletas dobles no son necesarias. ¿Qué necesitamos saber? Es necesario averiguar cuánto te cobran en el negocio aventura si haces 10, 20 o 30 kilómetros más. Antes de resolver la situación problemática, hay que abordar el problema, detenerse o pensar sobre la situación problemática, realizar anticipaciones sobre qué trata el problema. Se trata de averiguar lo que cobran dos negocios de alquiler de bicicletas para decidir qué negocio conviene alquilarlas. Es importante representarse la situación y lo que se pide responder. Analizar cuál es la pregunta. Se trata de un problema que se refiere al alquiler de dos bicicletas. Comparar los precios en dos negocios. Se pide responder, ¿en qué negocio nos conviene alquilar las bicicletas? También hay que analizar la información presentada en el problema para poder dar respuesta a la pregunta planteada y llegar a decidir en qué negocio conviene alquilar las bicicletas. Para dejar de lado la información irrelevante, se podrá preguntar ¿qué sé acerca del problema y qué necesito saber? El docente interviene para que los estudiantes comenten sobre qué trata la situación problemática, se representen la situación y la tarea a realizar, se cuestionen acerca del enunciado del problema para dejar de lado información irrelevante. ¿Qué sé acerca del problema? ¿Y qué necesito saber? Se cuestionen. ¿Cuáles son los datos, informaciones relevantes que tengo en el problema? ¿Qué tengo que averiguar? Seleccionen y organicen la información para responder la pregunta del problema. Diferencien datos de incógnitas. Distinguen información disponible de la que necesitan conocer. Clasifiquen los datos de los que disponen. Para averiguar cuánto te cobran si haces 10, 20, 30 o más kilómetros, podemos hacer una tabla de dos columnas. En una ponemos los kilómetros y en la otra los precios de esos kilómetros. Una tabla como la que hicimos el otro día. ¿Es la única forma? No. Otra forma es hacer cuentas para diferentes distancias y compararlas. Para decidir en qué negocio nos conviene, tenemos que comparar. Podemos ver si en el negocio de aventura se llega a pagar 420 pesos. Haremos unas cuentas. Realizar anticipaciones sobre las posibles formas de llegar a resolver el problema antes de resolverlo. En esta situación, Santino piensa que si se realiza una tabla puede comenzar a resolver el problema. Anticipar el tipo de respuesta lleva a analizar la pregunta planteada en el desafío. Así, Santino y Franco tendrán que determinar si su respuesta podrá ser el resultado de un cálculo o un intervalo numérico. El docente interviene para que los estudiantes anticipen qué tipo de respuesta requerirá una pregunta planteada frente a algún tipo de desafío, el resultado de un cálculo o un intervalo numérico, una o más figuras geométricas, una fórmula, entre otras.
Mira, Franco, para resolver el problema hice esta tabla. Yo solo hice estas dos cuentas. Es importante seleccionar algún procedimiento de resolución empleando criterios fundamentados. Para saber lo que cobra el negocio de aventura, Santino eligió hacer una tabla. Franco decidió ver si en el negocio de aventura se llegan a pagar 420 pesos. También es importante implementar, de ser posible, el procedimiento de resolución elegido, utilizando estrategias flexibles y variadas. El docente interviene para que los estudiantes acudan a variedad de procedimientos de resolución. Por ejemplo, podrá preguntar: ¿alguien hizo de otra manera? ¿Cómo le pensaste? ¿Por qué hiciste una tabla? Por cada 10 kilómetros te cobran 22,50. Por cada 20, el doble. En la columna de kilómetros iba de 10 en 10. Para calcular los precios sume 22 pesos con 50 al precio anterior. ¿Vos decís que hay que sumar 22 pesos con 50? ¿Por qué? Una de las características distintivas de un problema es que da lugar a diferentes procedimientos de resolución. Por eso es que es posible reflexionar sobre lo realizado, volver sobre lo que se hizo. El hacer, reflexionar, volver sobre el problema, volver a hacer es un rasgo clave al abordar y resolver situaciones problemáticas. El docente interviene para que los estudiantes reflexionen sobre lo realizado, vuelvan sobre lo que hicieron. Justamente porque no hay una única forma de resolver, tendrá sentido volver sobre lo realizado y analizarlo. Por ejemplo, podrá preguntar: ¿podrían explicar cómo lo pensaron? Compartimos algunos interrogantes que pueden servir de insumo al colectivo docente para elaborar acuerdos institucionales. Las situaciones generadas constituyen problemas que implican un desafío en lugar de ejercicios mecánicos, que dan lugar al tratamiento de la información en lugar de enunciados con pregunta al final y presencia de datos siempre en el mismo orden, cuyos enunciados pongan a los estudiantes en situación de hacerse cargo de leerlos en lugar de problemas con palabras claves que directamente sugieren, indican qué operación hacer, con sentido para el estudiante, que habilitan diversidad de formas de resolverlas, que permitan al estudiante validar lo realizado. Priorizamos presentar problemas que provengan de variedad de fuentes, con datos de más, que incluyan imágenes, que incluyan textos discontinuos, que incluyan portadores numéricos, con información irrelevante, que requieran buscar información en otras fuentes, con preguntas variadas, que tengan varias soluciones, además de problemas con una única solución, del contexto extramatemático y del contexto intramatemático, en el contexto del juego, cuyos enunciados y preguntas aluden a problemas reales o verosímiles. Incluimos estrategias para que los estudiantes comprendan el enunciado del problema que se les presentó y entiendan qué es lo que deben hacer, anticipen los posibles caminos para llegar a la resolución, anticipen resultados, resuelvan grupalmente y justifiquen lo que hacen, expliquen procedimientos, los intercambien con sus compañeros y den razones de lo realizado, comuniquen lo realizado con lenguaje matemático,